Salve María. En esta ocasión hablaremos del misterio de la Encarnación. Es un pasaje fundamental, aunque complicado, del Evangelio según San Juan. Dice así la palabra de Dios. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio con Dios. ¿Qué es el Verbo? El Verbo es la palabra de Dios. Decimos que el Verbo está con Dios porque convive con Él, porque viene de Él. Decimos que el Verbo es Dios porque Dios expresa su sabiduría, sus ideas, sus pensamientos y por lo tanto nos enseña quién es a través de la palabra. Y al igual que Dios es divino porque viene de lo más alto y eterno porque no está sujeto al tiempo, porque estuvo antes del principio, porque está y porque estará siempre, así su palabra, el Verbo, también lo es. Seguimos. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada se hizo de cuanto existe. El hombre crea con sus manos, pero Dios crea por medio de su palabra, el Verbo. Cuando Dios creó el mundo, dijo, haya luz, y llamó a la luz día. Dijo, haya firmamento, y lo llamó cielos, y dijo, hagamos al ser humano, y nos creó a su imagen y semejanza, por su palabra. Porque todo lo que hay en el mundo ha sido creado a través del Verbo. Seguimos. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas no la recibieron. ¿Pero qué es el Verbo? El Verbo es Jesús. En Jesús está la vida eterna. Y Jesús es la luz, porque nos alumbra y nos conduce hacia esa vida eterna. Esa luz, que es Jesús y que lo ilumina todo, entra en guerra con las tinieblas de nuestros corazones. Y aunque las tinieblas no reciban la luz prevalecerá sobre ellas. Seguimos. Hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para dar testimonio de la luz. Dios envía a un hombre llamado Juan el Bautista para que hablara al mundo de la venida de nuestro Señor Jesús. Ambos, Jesús y Juan, son parientes por parte de María. Ambos tienen casi la misma edad. Pero Juan el Bautista comienza a predicar antes porque su misión es anunciar al mundo que ya está entre nosotros la luz, que ya ha venido nuestro Señor Jesús. Seguimos. El Verbo era la luz verdadera que, viniendo a este mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Fijaos, antes de la venida de Jesús, Dios transmitía su palabra a un elegido de su pueblo. Abraham, Moisés, Jacob son algunos ejemplos. Y este elegido la transmitía al pueblo, a su manera, con una luz que no era verdadera. Con la llegada de Jesús todo cambia. Dios transmite su palabra directamente al mundo a través de la luz verdadera que es Jesús. Porque solo con luz verdadera podemos ver bien, vernos bien a nosotros mismos y así poder entender nuestra fealdad interior. Jesús es el Verbo encarnado. Es el espejo de Dios en cuerpo de carne y hueso. Porque no podemos ver a Dios directamente ni entenderlo de buenas a primeras. Es demasiado luminoso, demasiado grande y está sujeto a reglas divinas, no humanas. Jesús es la imagen y la palabra de Dios hecho hombre, para que el hombre pueda entender a Dios y por lo tanto conocerlo, seguir su luz y compartir su gloria. Porque Dios quiso, en su infinita bondad, crear al hombre para así compartir con nosotros su gloria. Pero aunque Jesús alumbra con su luz a todos los hombres, una parte de ellos cierra los ojos y permanece en las tinieblas. Aquellos que abren los ojos, conocen a Jesús y creen en Él, se convierten en hermanos de Jesús y por lo tanto en hijos de Dios. Seguimos. Estos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque aunque todos somos criaturas de Dios, nacidos en esta tierra de la sangre, del deseo y de la voluntad de los hombres, aquellos que creen en Jesús vuelven a nacer del Espíritu Santo, ya no como criaturas de Dios, sino como hijos de Dios. Y terminamos. Y el Verbo se hizo carne, y puso su morada en medio de nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy pedimos a María sabiduría, para entender que Dios es divino, eterno y creador del mundo y del hombre, y para entender que Jesús es el Verbo encarnado que ha venido a este mundo para iluminarnos con su luz. Pureza, para no taparnos los oídos ante la palabra,
y para no cerrar los ojos ante la luz, para poder ver con claridad la suciedad de nuestros corazones. Fe, para creer en Jesús, abrir nuestros ojos y vivir iluminados por su luz. Y esperanza, para vivir con ánimo de compartir algún día la gloria de nuestro Señor Jesús en la vida eterna. Hoy regalamos a María una lectura de la palabra. Toma un libro de Evangelios y lee despacito e intentando entender este pequeño pasaje del Evangelio según San Juan. Porque Jesús es mi único refugio. En este fin de los tiempos que estamos viviendo, mantengamos el amor, la esperanza y la fe. Porque el Sagrado Corazón de Jesús y María vencerán al mal, y nosotros venceremos si permanecemos en ellos. Salve María siempre, y que Dios os bendiga.